buenos días. El día de hoy es un placer estar con usted. Me encuentro con el arquitecto Jorge Marulanda. Es un placer estar con usted el día de hoy. Gracias. Gracias por su tiempo. Gracias a usted. Soy de la Universidad José Cecilio del Valle y el día de hoy vengo a hacerle una serie de preguntas acerca de la accesibilidad universal. Perfecto, con gusto. Para empezar, me gustaría saber qué piensa usted acerca de la accesibilidad universal. Es muy importante porque las personas con discapacidad, usuarios de silla de ruedas, usuarios de muletas, personas que tienen problemas con la visión, por ejemplo, necesitan que los espacios estén adecuados para ellos también. Es un buen punto. La verdad pienso que también hay que ayudar mucho en ello, ¿verdad? Para iniciar, también me gustaría preguntarle acerca de que considera que los lugares públicos con accesibilidad para personas discapacitadas existen en este lugar. Hasta hace poco en Honduras se está viendo la posibilidad de que hay lugares públicos, plazas, parques, en los que ya se ven algunos intentos pero creo que falta mucho todavía. Por ejemplo, hace poco estuve en Juticalpa y vi que en el Parque Central ya están haciendo unas rampitas para usuarios de sillas de ruedas. Creo que hay uno que otro semáforo que trae algún tipo de señales para las personas no videntes que le indica que puede cruzar, etc. En general, en espacios públicos, edificios, plazas, parques, calles, todavía falta muchísimo para las personas con discapacidad. Siguiendo del tema, ¿cree que exista suficiente apoyo por la parte del Estado para... No creo, hay muchas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, hay varias ONGs, organizaciones del gobierno que trabajan en este rubro para las personas con discapacidad. Incluso tengo entendido que hay un monto en cuanto a dinero para este rubro, para esta área, pero creo que la ayuda todavía no es suficiente, todavía falta, supongo, falta todavía poner en práctica. Puede que estén los proyectos para hacerlo, pero todavía no se percibe como tal. Sí, yo también me gustaría preguntarle quién es el mayor responsable en cuanto a la educación acerca del tema mencionado. En cuanto a la educación, en cuanto a personas con discapacidad. Sí. O sea, pero educación a las demás personas, no a las personas con discapacidad. ¿Eso es lo que quiere decir usted en la pregunta? Según su criterio, ¿quién es el mayor responsable en cuanto a la educación acerca del tema mencionado? ¿Piensa usted que son los padres, las escuelas, colegios o las ONGs que están cerca de nosotros? Ya, hay ONGs que trabajan mucho el tema de personas con discapacidad, incluso entrenan o dan charlas, conferencias sobre este tema, pero sí creo que desde los primeros años de primaria en la educación deberíamos de ir haciéndole ver a los niños, a los jóvenes, que la persona con discapacidad no la podemos hacer a un lado, sino que hay que enseñarles cómo trabajar, vivir, manejar este tema de las personas con discapacidad, porque siempre lo hay. Normalmente sentimos como que a la persona con discapacidad hay que relegarlo. Entonces creo que la educación viene desde el hogar, o sea, desde los padres de familia, enseñarle al niño que una persona con discapacidad no es alguien diferente. No es alguien diferente, como mucha gente acostumbra a decir, con capacidades diferentes. No se dice con capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes, todos. Usted tiene capacidades diferentes a las mías. Se dice persona con discapacidad. Entonces creo que la educación viene desde la familia, el colegio, la escuela y a nivel profesional también. Incluso en la universidad también deberíamos de ver esos temas. Siguiendo también, ¿en qué lugares cree usted que se debería aplicar? Los tres, o sea, los edificios necesitan áreas para personas con discapacidad. Si usted ve aquí en la universidad, usted entra a los baños y hay un baño especial para usuarios de silla de ruedas, hay algunas rampas en la entrada. Aquí ya se está usando eso para las personas con discapacidad, pero creo que en todo lado, porque ellos deben de tener acceso, por eso se habla de accesibilidad universal, deben de tener acceso a todos los lugares, plazas, parques, mercados,
edificios, oficinas, clínicas, todos los lugares deben de tener las condiciones adecuadas para personas con discapacidad. Así es. Siguiendo también, ¿piensa usted que ha evolucionado la accesibilidad universal? Sí, últimamente se ha trabajado mucho en eso a nivel internacional, hay incluso manuales en arquitectura, hay manuales para cuando uno va a diseñar, debe tomar en cuenta este aspecto. Incluso en el plan de estudios de la carrera de diseño de interiores aquí en la universidad, hay una clase específica de diseño donde se trabaja a profundidad el tema de accesibilidad universal. Entonces sí, últimamente sí se ha trabajado a nivel mundial, en Honduras todavía falta un poquito, pero sí se ha trabajado mucho en ese tema. Sino también me gustaría saber qué opinas sobre lo que nos hace falta como ciudadanos para mejorar la inclusión en personas con discapacidades. No sé si piensa usted que deberíamos de hacer más la inclusión en personas con discapacidades. No sé si piensa usted que deberíamos de ser más respetuosos, solidarios o tener más empatía sobre ellos. No se trata de tener, entre comillas, tenerles pesar. No se trata de ellos. Ellos son personas igual que cualquiera de nosotros, solo que por azares de la vida, porque nacieron así, en su parte física de repente tienen algún tipo de discapacidad. Ya cuando hablamos de discapacidad intelectual, pues ya es otra cosa y tampoco hay que discriminarlo. Pero sí creo que no deberíamos de ser, a veces podría usar la palabra groseros de repente con ellos. Ellos tienen las mismas habilidades, destrezas que nosotros, solo que lamentablemente cuentan con una discapacidad. Pero si usted ve, hay ejemplos a nivel mundial, nacional, personas, por ejemplo, no videntes, pero que tienen una habilidad en la música, en la pintura, tocan piano, qué sé yo, o personas usuarios de ruedas, ha visto usuarios de ruedas que hasta juegan basquetbol, etc. O sea que ellos tienen habilidades igual que todos nosotros, entonces no tendríamos por qué discriminarlos de ninguna manera. Siguiendo también, me gustaría saber qué piensa sobre a quién va dirigida la accesibilidad universal, ya sea tanto a niños, adultos o ancianos. ¿A quién va dirigida o a quién debería ir dirigida? ¿A quién va dirigida? ¿A quién va dirigida? Pues yo creo que a todos, a todos. Si estamos hablando de personas con discapacidad, no podemos niños con discapacidad, ancianos con... No. Yo creo que debería ser, y sobre todo, por ejemplo, la tercera edad, el adulto mayor, que ya no tiene esas habilidades cuando joven, también necesita muchas veces tener acceso o tener esa accesibilidad universal, pero considero que todos, niños, jóvenes, adultos, y si tienen algún tipo de discapacidad, por supuesto que para cualquier edad no podemos discriminar, decir, aquí sí pueden entrar jóvenes y no adultos, no, sino que la infraestructura que nosotros diseñemos, hagamos y construyamos debe ser accesible a cualquier persona. Ya concluyendo a esta entrevista, me gustaría saber qué cree usted sobre los lugares de estos públicos o si deberíamos de tener en cuenta que las personas con discapacidad deberían tener su propio estacionamiento. ¿Y el por qué? Sí, incluso eso es un problema grave. Hay gente inconsciente que llegan a lugares, a centros comerciales, a supermercados y se toman el lugar porque no hay estacionamiento, se toman. No, eso hay que respetarlo. Incluso hace poco salió una ley, si no estoy mal, creo que si a usted toma un lugar que le corresponde para personas con discapacidad, tiene que pagar, no sé si son como 8 salarios mínimos de multa. Entonces ya la gente está creando esa conciencia de que ese espacio es para ellos, para las personas con discapacidad o para los adultos mayores también. Entraron y se construyeron para las personas con discapacidad. Para concluir, me gustaría saber cuáles son los tipos de accesibilidad universal más usados en nuestro país. Ahorita básicamente rampas para usuarios de silla de ruedas, pero de ahí no sé si hay, por lo menos en la mayoría de los edificios, y como son edificios un poco ya viejos, no creo que haya, por ejemplo, baños para usuarios de silla de ruedas, no hay las condiciones para personas no videntes en muchos casos. Lo que más he logrado ver yo han sido de repente rampas en áreas públicas
para la accesibilidad para los usuarios de silla de ruedas. Pero de ahí falta todavía bastante. Bueno, en conclusión, cabe destacar de que debemos de respetar más acerca de lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Deberíamos de aprender más acerca de estas personas y tener en cuenta de que ellos también son personas como nosotros y debemos de respetarlas a toda manera. Gracias por su tiempo el día de hoy. Okay, Fue un placer con mucho estar con gusto. usted. Gracias, Y igualmente. gracias por su aporte hacia nosotros. Muchas gracias a Para ustedes. poder aprender más cada día. Gracias, muy amable.